tenemos levantamiento por regresión, levantamiento por intersecciones visuales, tanto para ángulo para el plano, ¿no? Y lo mismo. Sí, ¿no? En el método 3 y 4 teníamos un dato adicional. ¿Cuál es el dato adicional que teníamos en el método mapa? ¿De acuerdo? Que era una combinación entre el método de radiación y el método Sí, de pero ¿cuál era un dato adicional que tendríamos que revisar en el campo? La distancia, porque no nos tapa. Que no nos tapa la lectura. Que teníamos que ubicar o anotar ¿dónde estaba el punto respecto a la línea de referencia? ¿Se acuerdan que era eso? Supongamos que teníamos nosotros, claro, teníamos nosotros aquí, estábamos cargados en A y nos orientábamos a B. Nos orientábamos a ver y tenemos el punto 1 que queremos buscar. Entonces, en A, medimos distancia a 1 y en B, medimos distancia de 1. ¿Sí, no? Sí. Pero nosotros, al medir una distancia, estamos radiando. Entonces, al radiar, se forma una circunferencia, ¿verdad? Al concentro en A. Y en B se forma otra circunferencia con centro en B. La intersección de esa circunferencia es el punto 1, pero acá también queda otro 1. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí, no? La distancia. Entonces tenemos que anotar el 1 donde se encuentra, a la derecha o a la izquierda de la línea de referencia, de la línea base. Esta es la línea base. Por ejemplo, sería ahorita a la derecha. ¿Sí, no? ¿Línea base o línea de referencia? ¿Sí estamos, no? Ajá. ¿Sí, no? ¿Sí? Tenemos que anotar tanto en 4 también, porque si conocemos la distancia y el ángulo en otro punto. ¿Sí, no? Sí. ¿Sí estamos, no? ¿Sí? Por ejemplo, si no salía, Entonces, estaba mal el equipo. teníamos que anotar el punto Como el ejercicio que hicimos. a hacer respecto a la línea La base. diferencia no se topaba. ¿Sí estamos, no? ¿Sí entiendes? Sí. Sí. Bien. Continuamos. En función de eso, nosotros sabemos. Ahora no está marcando la Atleti, ¿no? Hasta el Sí, anterior. ajá, sí. El anterior. El anterior diapositivo. Ya, y entonces, vamos a ver lo que se llama distancia, inclinación de la recta. Miren, se denomina inclinación de la recta al ángulo vertical. Esta es una recta. Esta visual es una recta. A 90 grados tenemos una horizontal. ¿Estamos? Entonces, a 90 grados tenemos una recta horizontal. Pero si vemos hacia arriba o vemos hacia abajo, esa recta no es horizontal, sino que es Vertical. inclinada. Y esa inclinación la da el ángulo vertical. 0 grados, si es menor a 90, tenemos un ángulo de elevación. Si es mayor a 90, tenemos un ángulo de presión. ¿Sí estamos, no? Sí. El ángulo vertical es aquel ángulo de grados que está sobre el mismo plano vertical. Tenemos el plano vertical aquí. ¿Por qué? Porque el lente gira verticalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Forma un plano vertical. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este es el ángulo vertical, el que se forma en este plano vertical. ¿Sí? Entonces, observa el siguiente. Las direcciones entre rectas que unen puntos en un terreno se pueden obtener de varias formas. Las direcciones que unen puntos en un terreno se pueden obtener de varias formas. Yo tengo una alineación horizontal
el teorito está nivelado. Cada plomada, el eje del equipo sobre el punto y los platos están nivelados, tanto el nivel circular como el tubular. Entonces, cuando usted gira el ángulo horizontal gira en este sentido, ya, creando un plano horizontal. ¿Sí, no? Si el equipo se desnivela, el eje horizontal, el ángulo horizontal ya no es horizontal, sino que es así, ya, y el ángulo que se mide es este. ¿Sí estamos, no? ¿Sí se da cuenta? Cuando el equipo se desnivela, horizontal es así. ¿Sí estamos, no? Y cuando está el equipo nivelado, tenemos el plano vertical también. ¿Sí estamos, no? Entonces, una orientación la damos con el movimiento horizontal y también la podemos identificar con el movimiento vertical al mismo tiempo. ¿Sí estamos, no? Tal como hicimos nosotros afuera en la práctica número 1, que teníamos una antena. Movíamos el equipo y apuntábamos a la antena. Vean, movimiento horizontal y movimiento vertical. ¿Sí estamos, no? Sí. Entonces, podemos identificar una dirección. La dirección de esta forma. La dirección de cualquier recta se puede dar respecto a la recta adyacente por medio del ángulo existente entre ellos. ¿Qué entiende usted de una recta adyacente? ¿Qué es una recta adyacente para ustedes? Puede ser una paralela. No. Una recta También la adyacente de la colina. con respecto a X. Que se cruzan en el mismo punto. Ya, aquí no hay un vértice. ¿Sí, no? O sea, a ver, perdón, la pregunta no fue eso. ¿Qué entienden por ángulo adyacente? Ángulo adyacente. ¿Qué entienden ustedes por ángulo adyacente? Yo entiendo que comienza en un punto y sigue el mismo. Es el que comparte una línea de vista. ¿Sí? Tienen por ejemplo, dos rectas que se intersectan, tienen un punto. Ese es un vértice. Y de ese vértice puede salir varias rectas. ¿Sí estamos, no? Mientras que la recta comparte la misma línea de punto de vista, la podemos decir con una recta adyacente. ¿Sí? También tenemos otra forma de tomar dirección. Se puede también tomar a partir de una recta de referencia, como una línea base. Entonces, observe lo siguiente. Tenemos aquí nosotros dos tipos de ángulos. Si estamos parados en P, nos paramos en P. ¿Sí? Y mientras comparte la misma línea. Por ejemplo, este ángulo que está aquí tiene un vértice y dos radios, o dos líneas. ¿Sí estamos, no? Sí. El siguiente ángulo comparte una línea común con el ángulo anterior. ¿Sí estamos, no? Sí. Y genera otra línea. ¿Sí estamos, no? Y así sucesivamente, ¿no? A ver, si yo les pido a ustedes que me generen una metodología para medir un ángulo adyacente en el terreno, ¿qué harían ustedes? Paso 1, ¿qué hacen? Les digo, Conocer dos puntos. les digo, se escalan el punto, quiero que me den las coordenadas de los puntos, o no coordenadas. Necesito que me den los ángulos adyacentes entre los puntos A, B, C y D, cargándose en el punto P. ¿Qué harían ustedes? A ver, paso 1. En posesión del P. Ya, materializar P. Conocer dos puntos. Sí. Ajá. Vencer el no. Jalar. Tomar las coordenadas. Ya, pero usted pinta el punto P y toma coordenadas. Perfecto, ya. Se orienta. Se orienta a un punto. Y luego, Se orienta al punto conocido. pero antes de pintarse, Calar el equipo.
al área aquí, ¿en dónde? En el punto. El P. El P. Sí. Ya, ahí. ¿Qué más? Ahí sí orientarse en el punto conocido. Disculpe. Orientarse. En el punto conocido. En el punto M. Ya, en el punto. Bueno, ¿En qué D. punto? En el A. En el A. Puede ser A, B, C o de cualquier punto. Sí, ¿no? Pero por orientarse, ¿qué tiene que tener? Las coordenadas, ¿no? Sí. Ajá. Sí, ¿no? Identificar el punto de orientación o localizar el punto de orientación, ¿sí, no? Y luego de eso, ¿qué hace? Visar a A y sacar el ángulo. Pisar a, perfecto. ¿Qué más? Sacar el ángulo. Saca, ¿cómo lo saca? O sea, O sea, calcular el ángulo. Encerrarse en A. ¿Será que es A? Bien suave. O bien suave. Pisar a B, ya, perfecto. Ya. Luego otra Y vez. luego encerrarse en encerrar B. en ese punto en B. Luego se encierra B. Ajá. ¿Sí, no? No. ¿Qué haría B? Ya. Divisa C. Usted se cae en B y se encierra en A. Ajá. Y ahí visa a B. Sí. Y después de Otra eso, vez. visa a C. Tiene que encerrarse primero en B. ¿Por qué tiene que encerrarse? Porque- Porque estamos hablando de los ángulos adyacentes. 360. O sea, al Por eso sumar. que no tenemos que encerrar. No digamos solo el de ahorita. El mismo punto de 360. A ver, estoy pidiendo ángulos adyacentes. Sí. ¿Por qué tenemos que encerrarlo y por qué no tenemos que encerrarlo? ¿Por qué sí y Se por qué encierra no? para conocer el ángulo. Claro, pues. Se encierra para conocer el Lo que siguiente. pasa es que si no se encera, se van a. La sumatoria de todos los ángulos tiene que dar 360. 360. Ya. Entonces, para hacer eso, primero tiene que sacar el primer ángulo de A a B, de B a C y de C a D. ¿Y usted qué opina? Hay que cargar. ¿Está de acuerdo con lo que dice su compañera? ¿Por qué no está de acuerdo? Les pido el ángulo adyacente en cada punto. Ah, ya, tenés razón ahí. Bueno, ya está bien, está bien. Se quería poner nada. No se dejó. No es que no se encera. Pero bueno, entonces, correcto. Nos quedamos en B y nos encerramos. Y visamos a B. Y generamos el ángulo APB. ¿Sí, no? Entonces, luego nos volvemos a encerrar en B. ¿Sí, no? Y visamos a C. Y generamos el siguiente ángulo. Entonces, estos dos ángulos son adyacentes. ¿Sí se cuenta, no? Sí. Y así mismo, nos encerramos en el punto C y visamos a D. Y luego nos encerramos en D y Y pasamos a le damos Eso al era, punto de no partida. se superpone. Y luego la O sea, suma de si los no se ángulos encera, que se da van a 340 grados. superponer y ¿Sí estamos, no? Sí. Sí. Entonces generamos ángulos adyacentes. Ahora, ángulos a partir de un meridiano. ¿Cómo es esto? Ahí está lo que ustedes dicen. ¿Sí? Nos paramos en P y nos orientamos con un punto. Localizamos el punto. ¿Sí estamos, no? Sí. Ya lo que hicimos en la práctica número 2. ¿Sí, no? Y sacamos ángulos, vean. Y sacamos a cada uno de los puntos y obtenemos el. Ahí sí se hace la ahí se sumatoria. superpone. Se Sí. superponen los ángulos. Así es. Sí. Medimos. Y aquí Se continuamos toma, o midiendo el sea, ángulo de que sigue M marcando con respecto a a A y la de M línea a A base. con B. ¿Estamos claros? A, Sí. En el adyacente no se Tenemos superpone, dos en formas el meridiano de se obtener ángulos en el terreno. Mediante ángulos adyacentes o ángulos a partir de un meridiano. ¿Sí estamos, no? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí estamos claros? Entonces, en las prácticas que ustedes han tomado, han hecho, ustedes han medido ángulos a partir de un Meridiano. ¿Sí, no? ¿Sí estamos, no? Sí. O sea, el meridiano que ustedes han elegido es un meridiano arbitral. Arbitrar. Porque nosotros ese meridiano no es el verdadero. Pero no, sí, esa línea no es verdadera. O sea, yo no puedo decir que esa línea corresponde al norte verdadero. No, es un norte, es una línea que yo la definí. Ah, ya, me gustó ese punto, pongo aquí el punto. Me voy allá, me gustó ese punto, pongo aquí el punto. ¿Sí o no?
arbitrario. ¿Sí estamos, no? ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Que al colocarle coordenadas ya lo aterrizamos, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es un meridiano verdadero y un meridiano magnético. Entonces, ese meridiano arbitrario, ahora sí ya lo vamos a transformar de pronto a un meridiano verdadero o a un meridiano arbitrario. ¿Sí? Si la recta de referencia, esta que está aquí, esta línea base, es arbitraria, respecto a lo cual se toman las direcciones, esta de aquí, es la recta que pasa por los polos norte y sur, que la Tierra se denomina meridiano verdadero. Si esta pasa por el polo norte y sur de la Tierra, es el meridiano verdadero. Y si no, si pasa por el polo norte y sur magnético, es un meridiano magnético. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos esto de aquí? ¿Cómo sabemos cuándo es magnético o verdadero? ¿Quién? ¿Saben ustedes? ¿Sí sabían ustedes que la Tierra tiene dos meridianos? Sí. Uy. No sé si se de batería baja, ¿no? No, pero sí sonó así como que pling. A lo mejor y sí tenía la batería abajo. Ya. El meridiano magnético y el meridiano verdadero. El magnético es el de la Tierra. Hace algún tiempo atrás, cuando todavía nosotros no estábamos ni en planes de nacer, Ajá. Ese es el magnético. mire, la Biblia es clara en el Génesis, lo que dice acerca de la formación de la Tierra. ¿Sí? Ya. También es personal. Entonces, en algún momento de la historia, la Biblia es clara lo que dice en el Génesis, ¿no? Que la tierra se formó por un ser supremo. Dios, Sí. Dios, sea la secretaria. Dios formó la tierra en 7 días. Eso es lo que dice la Biblia y es claro. ¿Sí, no? Sí. Pero el ser humano La teoría religiosa. siempre ha tenido La científica. y tiene esa idea de investigar el porqué de las cosas. Y los científicos determinaron teóricamente, porque no fue comprobado, que en algún momento existió una estrella, Mira. una superestrella, que se sobrecargó de energía y explotó. Eso sucedió aproximadamente hace 4.600 millones de años, según datación radiológica de las rocas. Entonces, ahí Sí, solamente hasta aquí, porque dice el primero que determina por esa superestrella explotó. Ah, no sé. ¡Bum, bum, 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 bum! Y salieron partículas disparadas al espacio. ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por partícula? Algo chiquito, un concepto más Científico. académico. ¿Qué entienden por partícula? Una partícula es un cuerpo cuyas dimensiones son tan pequeñas que comparado con otro de dimensiones mayores resulta ser insignificante. ¿Sí está o no? Eso es una partícula. Un ejemplo de partícula. Nosotros. Electrones. ¿Comparado con qué?
Nosotros comparados con el mar. Sí, una partícula. ¿Sí, no? Sí. Un ejemplo palpable, pero no ofende a nadie. Y si los objetos me disculpan. Pero si te comparas el Estadio Campo con el Estadio de Barcelona, el Estadio Campo resulta ser una partícula. ¿Sí, no? Es una partícula suelta. Disculpen ahí su merecido si le herí su sentimiento, pero es un ejemplo para eso. Qué bueno que se te con ese ejemplo sentiste clarito, ¿no? Este particular sin conectar, pero yo digo, vamos a jugar en esa partícula suelta. ¿Sí estamos, no? Bien. Entonces ya sabemos lo que es una partícula. Esta partícula que arma en el espacio, imagínense, ¿no? La Biblia dice en 7 días se creó la tierra. Y ahora, hace 4.600 millones de años sucedió esto. Según la teoría científica, o como eso, de una teoría que todavía no está comprobada al 100%, pero ya se la adopta, ¿no? ¿Sí? Están todavía trabajando. Entonces, esas partículas, mientras viajaban, fueron chocando entre sí. Sí les habló su profesor de geología esto, ¿no? ¿Sí vieron, no? Entonces, estas partículas, miren, van chocando, ¿qué va pasando? Se va uniendo y ¿qué provoca? Energía. ¿Energía? Sería Electromagnética. electromagnético. No sé. Existe una energía mecánica. Existe una energía mecánica que es igual a energía cinética, más energía potencial, más energía térmica, más energía de vapor y más la energía no se destruye, sino que Se transforma. se transforma, existe conservación de la energía. Entonces, estas partículas fueron chocando entre sí, y fueron, al chocar, formaron una masa incandescente, ¿sí, no? ¿Sí? Entonces se transformó esa energía, mire, la partícula va viajando en el espacio, va viajando con esto, Uy, los temas en un medio de la masa para el tercer dorado. Astrología. Pasa por velocidad. ¿Lo ven? Sí, por la velocidad. Eso es lo que es. ¿Cómo se llama Sí, así? le conté. Ah, ya. Buenísimo, cada rato salen noticias. ¿Qué tipo de qué es? Energía cinética. ¿Sí, no? ¿Sí, no? Porque existe desplazamiento en el tiempo. ¿Sí, no? Existe un desplazamiento en el tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí hay una energía cinética. Entonces, esa energía, mire, se transforma las partículas al interaccionar, al chocar, se transforma en energía. Existe una colisión, es una así, y al colisionar se crea fuego, genera temperatura. ¿Sí estamos, no? Las partículas se van fusionando, y así fue pasando. Chocaron dos partículas, después 3, 4, 5, y esta masa se formó una masa incandescente. Y a medida que pasaba el tiempo, esta masa iba creciendo, hasta hacerse más grande. ¿Es bueno así? ¿Sí, no? Y era una masa incandescente. Sí, en el transcurso del tiempo, esta masa incandescente, esta energía térmica, una parte de ella generó vapor. Y teníamos energía calorífica. ¿Sí, no? Sí. Esa energía calorífica generó una presión de vapor. Y esta presión, cuando empezó, ese vapor sale a condensarse. Se formó una capa con un escudo, y esa capa contuvo la energía de vapor. Todo el vapor se iba condensando. ¿Qué pasa en una olla cuando comienza a hervir? La tapa de una olla. Arriba que la tapa que hay. Un huequito para
Para que salga el vapor. O sea, si no antes de que el vapor comience a aumentar su energía, ¿qué hace primero? Se forma como agua. Unas burbujitas. ¿Sí, no? Son burbujitas, ahí existe condensación. Entonces aquí pasa lo mismo. Se condensa. ¿Sí, no? Y entonces, cuando esas burbujitas crecieron en cantidad, precipitó. Existió la primera precipitación en el mundo. Una lluvia ácida. ¿Sí estamos, no? Como el juego de rol. ¿Y qué pasa con esta masa incandescente? ¿Le cae agua? Fue lo que te tiró él. Es verdad, sí. ¿Qué pasa cuando usted tiene un día de un metal que está caliente y lo manda en un balde de agua? ¿Sí? Se solidifica, se comienza entra en un cambio de temperatura extremo. Miren que está caliente y el agua lo enfría rápidamente. Es bueno así. El metal comienza a perder resistencia por cristalización. ¿Sí, no? Si usted sabe el metal que ya está frío y le da un golpecito, pum, 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 se descascara por su parte superficial. ¿Se ha visto, no? Mientras ese descascaramiento en estado natural debe que el hierro no se descascara. Si no, el hierro está perdiendo resistencia, está perdiendo espesor. ¿Sí se da cuenta, no? Tengan mucho cuidado cuando ustedes estén soltando, más que todo las losas, las columnas con estructura metálica. He visto soldadores que están soldados y parecen agua para que piedra, porque quieren quitar, ¿no? Y terminar el trabajo rápido para poder cobrar. ¿Qué pasa ahí? La soldadura pierde resistencia, ya no vale eso. Ya no vale eso. Eso ya no vale. Hágale, sáqueme todo y volvamos a trabajar. Porque el hierro no puede enfriarse de manera rápida. Porque pierde resistencia. Imagínense que hay un sismo y esa soldadura que falló, esa soldadura que pierde resistencia va a fallar. Imagínense que usted tiene una losa, dos losas, ¿qué le viene? ¿Sí estamos, no? Tiene que esperar que se enfríe de manera natural. Porque el hierro se cristaliza y quiere resistencia. ¿Sí estamos, no? Y entonces, cuando venga lluvia, ¿qué va a pasar aquí con esta superficie incandescente? Existió un enfriamiento rápido. Y cuando existe un enfriamiento rápido, se fisuró. Y ahí nacieron las placas tectónicas. ¿Sí se acordaron? Nacieron las placas tectónicas. Pero sin embargo, existe, miren, la superficie terrestre tiene un espesor muy pequeño. Es una capa fina de aproximadamente 3 kilómetros de espesor, comparado para el radio de la Tierra. ¿Sí, no? Es una capa fina. Pero sin embargo, lo que tenemos nosotros, tenemos la litosfera, tenemos la mesósfera, donde ya el material se encuentra en estado plástico. ¿Sí? Y tenemos nosotros el núcleo interno, el núcleo externo. ¿Sí, no? Ya se encuentra el material en estado líquido. Significa que aquí hay temperatura. Incluso aquí, para que el material se encuentre en estado plástico, hay una temperatura muy elevada que pasa los 1000 grados Celsius. Miren que el ser humano solamente ha perforado, ha llegado a 20 kilómetros de profundidad y ha encontrado 1200 grados Celsius. ¿Sí? 1200 metros, 1200 kilómetros de profundidad ha llegado el ser humano. 1200. En investigaciones he encontrado temperaturas de 120 kilómetros de profundidad. Creo que es así, 120. 1200 grados Celsius de temperatura. Pero bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? La Tierra, cuando se creó, también iba creando su masa.
¿Sí, no? Y según Newton, en su teoría de la gravitación universal, ¿qué dijo Newton en la teoría de la gravitación universal? Que todo cuerpo genera atracción proporcionalmente a la masa. ¿Sí, no? ¿Sí, no? Un cuerpo de mayor masa genera mayor atracción. Todo cuerpo tiene atracción a partir de este marcador. Mientras tú seas más pesado, más vas a estar Entonces, atraído ¿qué al significa centro eso? de la Tierra. Que a medida que vaya creciendo Depende de la Tierra, eso, porque iba la generando pluma no puede atracción. ¿Sí, no? Entonces teníamos Pero, energía. o sea, dice por la ley de Newton. Energía de magnetismo, ¿sí? Existe un magnetismo aquí. En la actualidad, ese magnetismo, pongamos por acá. Pues me está dañando la sal. Tenemos ese magnetismo. Se lo compro en Fibreca. ¿Tú lo compras? ¿Cuánto te gusta? No me acuerdo. Creo que 8. Mire, tenemos ese magnetismo que se formó desde el origen. Es una capa que nos protege, Yo la ¿sí? Y entonces, Y ahora ya no está. ese magnetismo generó un Que eje, está medio dañada. al que nosotros llamamos polo. Entonces aquí tenemos el polo norte que va hacia arriba, y el polo sur. ¿Sí estamos, no? Ese es el eje de la Tierra. Pero ojo con esto, este magnetismo es producto de la energía de la Tierra. Esa energía calorífica que hay acá, del magnetismo, que se alimenta del Sol. ¿Sí estamos, no? Cuando la Tierra se carga de energía, este magnetismo aumenta, o este campo magnético aumenta, o ¿sí? disminuye. Significa que cuando aumenta, el eje se mueve. Y cuando disminuye, el eje también se mueve. Es decir, que ese eje es variable. Un día puede estar por aquí, otro día puede estar por acá. Cada minuto, cada segundo, la Tierra tiene cambios de energía. ¿Sí estamos, no? Ese cambio de energía genera que ese eje se mueva. ¿Sí estamos? ¿Sabe lo que pasó con esa supernova? Con esa superestrella. supernova, ¿no? La Se gravitación. porque se sobrecargó de energía. Sí, por eso pasó. La Tierra se carga de energía todos los días. Sí, libera Pero energía la también. Tierra libera energía. ¿Cómo se carga de energía? Libera energía. Ajá. ¿Cómo libera? En terremoto. Por medio de los movimientos Tectónica. de las placas tectónicas y la descarga de la energía de vapor por medio de los volcanes. ¿Sí estamos, no? Sí, por los volcanes. Entonces las placas tectónicas comienzan a moverse. Hay una página. En un lado se abre, en otro lado se cierra. A tiempo real. Sí. Entonces, en un lado se abre, en otro lado se cierra y va por debajo. Yo veía ahí, Entonces tenemos cuando veían los terremotos en Ecuador. fallas Sale. convergentes, divergentes y de bordes transformados. Yo vi una aplicación que te dice. Por un lugar se mueve para Porque al menos que una hacia otra. 6 segundos. Mi celular me avisa, pero cuando ya ¿Sí pasa. estamos, no? Entonces, los volcanes, cuando ya comienzan a erupcionar, es porque están liberando energía. Si no tuviésemos eso, la Tierra se cargaría de energía y en algún momento explotaría. ¿Sí estamos, no? Malena. Bien, vamos a hacer un levantamiento topográfico. Tenemos que referirnos porque nosotros hacemos un levantamiento topográfico y ese levantamiento tiene que ser identificado o ser leído por varios profesionales que puede ser a nivel nacional o a nivel mundial. Imagínense, tengo un norte, tengo aquí mi terreno. Tengo mi terreno. Y yo quiero saber qué ángulo tiene con respecto al norte. ¿Qué ángulo tiene? Yo digo, mi norte está acá. Y tenemos un instrumento que nos mide o que nos da la dirección del norte, que es la brújula. ¿Sí? Colocamos la brújula
visual, la aguja nos indica el norte. ¿Sí? Y la bússola tiene un ratito independiente a la aguja. Entonces movemos la brújula, movemos el plato de la brújula, la aguja queda aquí y el plato lo movemos, marca el ángulo. Y podemos nosotros medir este ángulo. Pero ese ángulo está referido con respecto al norte. Esa aguja de la brújula es imantada. Y como es imantada, es atraída por el magnetismo de la Tierra. Entonces esa aguja marca el norte. Pero este norte se llama norte magnético. Norte magnético porque es un norte ocasionado por el magnetismo de la Tierra. Entonces, si nosotros medimos este ángulo que está aquí, ¿verdad? Hoy ya medimos este ángulo, pero la Tierra se cargó de energía. Y mañana, ¿qué va a pasar aquí? Este eje cambia, puede estar aquí o puede estar acá. ¿Y qué pasa con el ángulo? Yo no vuelvo. Cambió. Al cambiar el ángulo, ¿qué pasó con las coordenadas? Cambió. Entonces, si vamos a un terreno y hacemos un levantamiento topográfico con una brújula y determinamos el norte, que marcamos el ángulo. Y ese día no terminamos el trabajo. Y vamos al día siguiente y hacemos lo mismo. Calculamos la brújula, nos orientamos con el norte y comenzamos a hacer el trabajo. Cuando hacemos los cálculos, no coincide nada. Y de pronto decimos, está mal, hicimos todo el trabajo mal. Y el trabajo está mal hecho. Lo que está mal es el criterio con el que nos orientamos. ¿Sí? No debimos habernos orientado con el norte magnético, sino que debimos habernos orientado con la última línea de ida. Y ahí, claro, ahí tenemos que buscar la forma de cómo empatar. ¿Sí estamos, no? ¿Sí? Entonces, para evitar esto, se descubrió. Bueno, aquí tenemos el Sol. Ahí está el Sol. Y da sus rayitos a la Tierra. ¿Sí, no? Y acá está la Tierra. Entonces, en el nacimiento de la Tierra, ¿sí? Este sol, por medio de su gravedad, comenzó a atraer a la Tierra. Y la atraía, le decía, vente para que tú eres criminal. Le decía. Y la Tierra le decía, no, yo estoy contigo. Esa frase Tú eres muy... me parece conocida. Qué tóxico. Sí, eres muy tóxico, Bueno, muy radiante. la Tierra, el Sol generaba su magnetismo de atracción. Y la Tierra decía, no, tú no me gustas. Y se generaba otro Con los opuestos. magnetismo en el sentido contrario. ¿Sí, no? Y entonces quedaron donde está ahorita. ¿Sí estamos, no? ¿Sí? Orbitando, la Tierra está orbitando, ¿sí? Entonces, producto de esta atracción, esta Tierra se Vamos mueve un así. poquito. Así. La Tierra va así. El eje, la Tierra Vamos se a mueve un todo el poquito, movimiento. así. Ahorita no estamos. Bueno, voy a acelerar. Lo vamos a... La Tierra está sentada en los polos y está así. Bueno, ya aceleró. Algo así. Ahorita le estamos dando la cara. Ya, ahí está. Y entonces la Tierra tiene esto, ¿verdad? Un eje. Como el sistema solar. Aquí está el Es sistema solar. inclinado. Y todo Sí, estamos, ¿no? Es inclinado. ¿Sí estamos, no? Ese eje que está ahí es el eje verdadero. Producto de las atracciones. ¿Sí estamos, no? Sin embargo, producto de la energía, la Tierra tiene otro eje. Es el que provocado por la energía. Entonces aquí tenemos dos ejes. Tenemos el meridiano, pongamos ahí, meridiano magnético, y tenemos el meridiano vertical. ¿Sí estamos, no? ¿Sí estamos, no? Sí. Entonces, el meridiano magnético es el meridiano nervioso. Es el que se mueve. Se está moviendo cada minuto, cada segundo, está así. Por eso es que usted cuando está en el equipo, se le mueve la burbuja. Porque la Tierra está, las placas tectónicas están
Y eso provoca que el eje magnético se mueva. Pero existe un eje que nunca se mueve desde el nacimiento de la Tierra. Que está acá. Que es el eje verdadero. ese nunca se mueve. Ahora, la pregunta es, ¿con qué eje usted cree que deberíamos referenciar un trabajo? Con el verdadero. Con el que no se mueve, porque ese va a permanecer en el tiempo. Vamos, ¿no? Hacemos un levantamiento un día y después de 100 años, Igual. el norte va a seguir haciendo ahí. Y no va a tener alteraciones. ¿Sí estamos, no? ¿Sí? Entonces tenemos que referirnos con respecto al norte verdadero, al meridiano verdadero y no al magnético. ¿Sí estamos, no? Entonces nos vamos a evitar esto. Si nosotros nos orientamos con respecto al norte verdadero, vamos a generar un ángulo. Y ese ángulo va a ser constante. ¿Sí estamos, no? Ahora la pregunta es, ¿cómo determinamos ese norte verdadero? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podríamos hacerlo? Porque yo tengo magnético rapidito, compramos una brújula, ¿sí no? Y está. El verdadero. Pasa por los polos norte y sur. Pero antes de que Se determina por observación la astronómica. tecnología no es que ha quedado toda la vida, pues no. Hablemos 30 años atrás, Pero 20 años atrás o 10 años atrás, no, mucho. Por el sol. 5 años atrás, Por el sol, con el sol. la luna y las estrellas. Con el sol y la luz de la Sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, miren cómo se hacía antes. La tecnología no es toda la vida, la tecnología no se ha podido fuerza que tuvo unos 10 años. ¿Cómo hacía? Entonces estamos ¿Sí estamos, no? Antes no había celular. La Antes dirección no va en el existía mar y van las constelaciones. GPS. Van a Sí, ir ¿no? más Entonces lo que se hacía era lo siguiente. Se calaba, se colocaba una estaca o el punto de afuera, donde ustedes se calaron. Sí, estamos. El punto que se calaron. Y se colocaba el punto donde se orientaron. ¿Sí estamos, no? El punto donde se calaron y el punto donde se orientaron. Se encerraron y miraban al sol. Cogían con el lápiz a 0 grados, 0 segundos. Miraban al sol. Pacta al sol. Ojo con esto, no lo vayan a hacer. Nos quedamos Porque se queda ciego. Usted pone el abajo ahí, chao, ojo. Se usan unos lentes especiales, como los de soldador, para protección de los rayos UV. Recuerda que los lentes es un amplificador visual, ¿sí, no? Es una lupa, ¿sí, no? Usted ve el sol y los rayos le entran así, el sol, la vista se daña. ¿Sí estamos, no? No vayan a hacer eso. Hay que usar se le puede un lente especial. ¿Sí estamos, no? Y ahí podemos ver. Sin embargo, lo que sí pueden hacer es que se encerran aquí y apuntan al sol. No lo ven directamente, pero lo pueden ir acercando con el objetivo que está acá arriba. Sí, acercando. Cuando el lente apuntó al sol, usted pone un papel acá atrás y se ve clarito el sol así. Una bolita negra y se ven los hilos articulares. Entonces, usted coloca el sol, mira, y hace lo siguiente: mueve el lente hasta que el sol le quede así, que sea tangente a los articulares. Toma el ángulo, después lo mueve cuando está acá. Toma el ángulo, lo mueve cuando está acá. Toma el ángulo y lo mueve por acá. Y toma el ángulo. Y al final, ¿qué hace? Usted promedia. Cuando usted promedia, el sol está aquí, en el centro. Porque tampoco podemos apuntar el centro de la mitad del medio del sol. ¿Sí, no? No podemos apuntar en el centro del sol. No lo podemos hacer. ¿Sí, no? Entonces lo que hacemos es que cogemos el ángulo
especialmente los libros articulares, en todos los cuadrados. ¿Sí estamos, no? Y promediamos. Y ahí obtenemos un ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Marcamos la línea base. Supongamos que esta es la línea base. Aquí está el sol. Y aquí está la línea base. Aquí está el punto A. Aquí está, pongamos lo más fácil. Aquí está A. Aquí está B. Y aquí está el teodolito. Me parece Una dimensión de ver. ¿Sí? Ahí estamos mirando. ¿Estamos? Entonces nosotros ¿Será que este bonito se puede ver? vemos el centro del sol. No creo. Repito, ese centro del sol no lo podemos ubicar. Por eso que hoy medimos 4 veces. ¿Sí? Y me dijo, bueno, tenemos que aplicar la hora. Entonces, lo hacemos eso cada 5 o 10 minutos durante por lo menos 24 horas, si es posible, una semana completa. ¿Para qué? Para ver la trayectoria y ubicar la sombra. Cuando ubicamos la sombra en el piso, qué sé yo, aquí esta es la sombra del sol. Supongamos, nosotros sabemos que perpendicularmente, al que sea perpendicular, tenemos el norte. Sabemos nosotros que el sol nace al este y se coloca al oeste. Si nos levantamos perpendicularmente, tenemos el norte. Y ese es el norte verdadero. ¿Sí estamos, no? Sí, el norte. Entonces, en la mañana yo veo el sol al este. Pasó las 12 del día y ya veo el sol al oeste. ¿Sí estamos, no? Entonces yo, no llovía más. perpendicular, A las 6. allá está el norte. A las 6. ¿Sí estamos, no? Y ese es mi norte verdadero. ¿Sí estamos, no? Tenemos que anotar la hora, la fecha, la hora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos datos adicionales aquí. Tenemos que medir temperaturas, clima. ¿Sí? El conjunto de datos se llama efemérides. ¿Qué es una efeméride? Es un conjunto de datos astronómicos. ¿Quién nos da ese conjunto de datos astronómicos? El IGM. ¿Qué es el IGM? Instituto Geográfico Militar. Todos los países en el mundo tienen su instituto que maneja la cartografía a nivel nacional. En nuestro caso, el IGM lo hace, es de las Fuerzas Armadas, y son los encargados de velar por la seguridad del territorio nacional. Inclusive ellos manejan esta información geográfica, ¿no? Citamos. ¿Para qué lo usan? Para fines de guerra. Con esta información, ellos planifican ataques con misiles. ¿Sí? La base, el Instituto Geográfico Militar, que es en Quito, un edificio grande, pero hay una sucursal aquí en Guayaquil. ¿Sí la conocen? Por el puerto. No, ese es el Instituto Oceanográfico. Sí. Aquí en Agarzota, el Chifa Cantonés creo que queda. En Agarzota, más allácito, hay una farmacia Pharmacis y al frente hay una gasolinera Primax. ¿Sí se han dado cuenta, no? La que estuvo cerrado más tiempo. Espérame que no tengo. Ah, el Chifa. No, la gasolinera estuvo cerrada y ya la reactivaron. ¿El cuál? La gasolinera del instituto. Sí, claro, la gasolinera pensé que me decía el instituto. Bueno, estuvo por pandemia, el Chifa también cerró. Ajá. La gasolinera cerró, ahí se encendió un carro. Hace tiempo. Bueno, está la gasolinera, está la Pharmacis, acá está el Chifa, aquí en medio hay un edificio, es de 2 plantas, color blanco, color blanco, y ahí dice Instituto Geográfico
militar. ¿Sí? Ahí el que atiende es un coronel y es ingeniero civil. Ahí lo manejan los militares, el cuerpo de ingenieros del ejército. Todos son ingenieros civiles, estudiados en la ESPE, Escuela Superior Politécnica del Ejército, en Quito. ¿Sí, no? Por eso los ingenieros pueden trabajar en la aviación civil y todo eso. Ajá. Son ingenieros civiles. ¿Y en la marina? Sí. También. ¿En la marina también? Vea, la ingeniería civil es la mamá de todas las ingenierías. Por si acaso. De aquí nacieron todas las ingenierías. De la ingeniería civil nacieron toditas las ingenierías. Así que la ingeniería civil es la mamá de todas las ingenierías. Así que la ingeniería civil abre muchas puertas. ¿Sí? Entonces, ellos manejan la cartografía nacional. Entonces uno va al IGM y dice, préstame las efemérides de tal día. Estamos haciendo todo. Hora, minuto y segundo. ¿Estamos, no? Ya me vi. Pero esos Estamos, ¿no? son... Pero ahí les van a pedir, Esos son todos. les piden datos personales. Datos personales, datos del papá, de la mamá, del abuelito, del bisabuelo, de donde viven y todo eso. ¿Por qué? Porque esa persona es un ciudadano con fin de guerra, para el terrorismo. Si pasa alguna situación que uno no tuvo información para afectar el sector, y si en ese sector hubo un ataque terrorista, uno entra también en el proceso de investigación. ¿Sí estamos, no? Pero eso lo dijeron, si uno va por la derecha, no pasa nada. Vaya, investigue, está la puerta abierta. Cerca de mi casa hay un ¿Sí planetario. estamos, no? Ya. Yo Invita. cada vez voy al INEM a comprar información. Bueno, Sí. Entonces, planetario. ¿Y se ha ido? ¿Y va yendo? ¿Cómo es? ¿sí estamos claros, no? Entonces, el INEM, a ver, antiguamente se hacía esto, una observación astronómica. Hay que pagar entrada. Claro, Sí, pero que todavía ¿Quién en no ciertos quiere tomar casos una no lo nieve hago. de Todavía, excursión? cuando hay hay una máquina que proyecta todo lo que por ejemplo, ¿dónde hice esto? le voy a preguntar si vale para Sí, vale. Yo soy un levantamiento topográfico de la vía de una carretera Cerecita, en Villa de la Costa, Cerecita, pero con un San tionito Bernardo. top, Eso es lo que se queda por con eso. un tionito top, yo creo. Era más o Porque menos con los de aquí, es difícil. Cerecita se va a hablar. Entonces, yo practico una placa IDM como conexión satelital y se necesita. Pero más adelante lo teníamos que comprobarlo. Yo no sabía si estaba bien o estaba mal. Así que la dimensión que llevaba tenía errores y necesitaba comprobarlo. No tenía ninguna placa por ahí. Terminé haciendo una observación solar. Y hice observaciones solares cada kilómetro para ir comprobando y muy bien. Porque si iba mal, tenía que regresar. Yo prefería regresar antes que comprobar al final, porque al final 32 kilómetros. Un año y medio de medición en los 32 kilómetros trabajando de lunes a domingo. Para después llegar allá al final después de 10 minutos para darme cuenta que está mal. ¿Ah? No, yo prefiero repetir un kilómetro que repetir los kilómetros, porque si no, entonces yo cada kilómetro iba cerrado. Entonces ya está. Sí. Entonces, el IGM, ¿qué es lo que hace ahora? Ya tenemos tecnología, ¿y qué es lo que usamos nosotros? Tecnología de punta. Ahora usamos los satélites. Hay demasiados satélites en la Tierra. Me duele la barriga. ¿Sabes que Usamos los no? satélites. Nosotros, a la Tierra, ¿Sabes que tenemos otra luna? Bueno, no es luna, es cuasi luna. Casi luna. los satélites envían información a la Tierra. Cuasi luna. Información Así que no GPS. tenemos una luna. Sistema de posicionamiento global. Citamos. Eso es lo que hacemos ustedes. Nosotros aquí en Ecuador le hemos enviado algunos satélites.
espacio. Y la mayoría de los padres quieren salir en el espacio. Por ejemplo, el teléfono. Sí. Entonces, el GPS, perdón, el satélite, ¿por qué el ser humano Que allá no hay leyes espacio? sobre eso. ¿Qué quiere decir? Para lo que pasa, pues esa es la finalidad. Para saber cómo es realmente la configuración terrestre. ¿Sí estamos, no? Imagínense hacerlo con una observación solar. Demora mucho tiempo y dinero, porque tiene que tener un equipo perenne, parado, tomando mediciones cada las 24 horas del día y estar, mire el sol, mire el sol, mire el sol, no puede moverse. Eso desgasta, es un desgaste físico terrible, y más que todo el dinero. Tener un equipo ahí parado con una persona que esté tomando datos sin distraerse, y son cada 5 minutos por reloj. O sea, tienen que comer en menos de 4 minutos. Cuando está almorzando, almuerza parado. Está almuerza parado. Dale y dale. No puede. ¿Sí estamos, no? Sí. Entonces, el ser humano envía satélites al espacio y para receptar esa información crea el receptor GPS. El receptor GPS. ¿Estamos? ¿Sí? El receptor GPS recibe la información de los satélites. ¿Sí estamos? Y la transforma. ¿Sí, no? ¿Sí? Ahora, tenemos el receptor GPS, un navegador. Su teléfono, el que vieron ese día en la tablet, como también tiene el equipo con un platito arriba con antena. ¿Sí? Ese equipo se llama el receptor GPS diferencial, es de alta precisión. Los otros son navegadores, la precisión es menor. ¿Sí? Pero en sí, el receptor GPS lo que hace es transformar, recibir esa información para generar lo siguiente. Miren lo que hace aquí, el ser humano, ¿qué es lo que hizo? Mediante estos satélites simuló una función genética acá. Simuló la Tierra mediante una función matemática. ¿Sí? Usted sabe que la Tierra no es esférica, es acertada en los polos y es de superficie irregular. ¿Por qué irregular? Tenemos montañas, el Himalaya, los Andes, ¿sí, no? Tenemos fosas oceánicas, las partes más bajas de la Tierra. Sí, fosas oceánicas. Vea. ¿Sí estamos, no? La Tierra tiene superficie irregular. No es redonda, no es esférica, como nos dice. Realmente tiene superficie irregular. Se encuentra mi abuela. Sí. Tenemos los Alpes, montañas muy altas. Pero el ser humano, ¿qué lo que hizo? Trazó una figura geométrica tratando de cubrir la mayor parte de la extensión de la Tierra. Vea, hizo esto. Hizo esto. Una figura geométrica. Y mire,